En una era donde la bondad parece un faro en la oscuridad, ¿nos hemos detenido a preguntar qué sombras puede crear esa misma luz? Esta provocadora pregunta nos sumerge en el corazón del estoicismo y su interpretación de la bondad, una virtud que, si bien es esencial, puede tener implicancias inesperadas en nuestra vida. El estoicismo, nacido en la antigua Grecia y perfeccionado en Roma, no es solo una filosofía, sino una forma de vivir. Se enfoca en la fortaleza, la autodisciplina y sobre todo, en la racionalidad. Los estoicos creían que la verdadera felicidad proviene de aceptar el momento presente tal como es, no como nos gustaría que fuera. Pero, ¿cómo encaja la bondad en este marco estoico? Es posible que, en nuestro afán de ser buenos, estemos ignorando ciertas verdades fundamentales sobre la naturaleza humana y la sociedad en la que vivimos. Si es tu primera vez en el canal, te animo a suscribirte, hacer clic en la campanita y darle like al video. Tu apoyo es esencial para seguir creciendo y creando contenido de calidad como este. La bondad es, sin duda, una cualidad admirable. Es el pegamento que mantiene unidas a las sociedades, promueve la empatía y el entendimiento mutuo. Sin embargo, el estoicismo nos invita a cuestionar y reflexionar sobre todo, incluso sobre las virtudes más elevadas. En la sociedad moderna, ser bueno se ha convertido en un ideal, casi un mandato. Las redes sociales, los medios de comunicación y la cultura popular nos bombardean constantemente con mensajes sobre la importancia de la bondad, la compasión y la empatía. Pero, ¿hemos considerado los riesgos de adoptar esta bondad sin cuestionamientos? Una mirada más profunda a la bondad a través de la lente estoica revela un paisaje complejo. Para los estoicos, la virtud no es solo ser bueno con los demás, sino también serlo con uno mismo. Esto implica un equilibrio delicado entre cuidar de los demás y cuidar de uno mismo. La autonegación y el sacrificio excesivo en nombre de la bondad pueden llevar a la pérdida de la autenticidad y, paradójicamente, a un menor bienestar general. En la raíz de la filosofía estoica está la idea de que no podemos controlar los eventos externos, solo podemos controlar cómo respondemos a ellos. Esto incluye nuestra disposición a ser buenos. ¿Cómo manejamos la bondad en situaciones que están fuera de nuestro control? ¿Cómo mantenemos nuestra integridad moral sin caer en la trampa de la autosacrificación? Otro aspecto clave a considerar es la percepción de la bondad en diferentes culturas y a lo largo de la historia. ¿Qué consideraban los estoicos como bueno? ¿Cómo se alinea esto con nuestras concepciones modernas? Al explorar estas preguntas, nos adentramos en un terreno filosófico fascinante que nos desafía a repensar nuestras propias creencias y comportamientos. En última instancia, la reflexión estoica sobre la bondad nos lleva a un entendimiento más matizado de esta virtud. No se trata de rechazar la bondad, sino de comprender sus matices, sus límites y, sobre todo, su lugar en una vida equilibrada y virtuosa. A medida que avanzamos en este video, exploraremos más a fondo estos conceptos, desentrañando los riesgos ocultos de ser siempre bueno y cómo el estoicismo puede ofrecernos una perspectiva más equilibrada y saludable. La paradoja de ser siempre bueno. La bondad, aunque es una virtud, puede llevar a consecuencias inesperadas cuando se practica sin discernimiento. Es aquí donde el estoicismo, con su enfoque en la moderación y el autoconocimiento, nos ofrece una perspectiva valiosa. La bondad extrema puede convertirse en una forma de autonegación. Cuando siempre ponemos las necesidades de los demás antes que las nuestras, corremos el riesgo de perder nuestra propia identidad y propósito. Los estoicos nos enseñan la importancia del equilibrio. Séneca, un famoso estoico, argumentaba que mientras es noble ayudar a otros, no deberíamos hacerlo a costa de nuestro propio bienestar. Este es un punto crucial para reflexionar. ¿Cómo podemos ser buenos con los demás sin olvidarnos de ser buenos con nosotros mismos? Podemos aprender mucho de las figuras estoicas históricas y su enfoque de la bondad. Por ejemplo, Marco Aurelio, emperador romano y estoico, enfrentó dilemas éticos que implicaban equilibrar la bondad con la justicia y el deber.
A través de sus meditaciones, observamos cómo luchó con estas cuestiones, buscando siempre mantener un equilibrio entre sus responsabilidades como líder y su deseo de ser un hombre bueno. Esta lucha interna es un recordatorio poderoso de que incluso las figuras más veneradas enfrentaron desafíos similares a los nuestros. La bondad llevada al extremo puede tener consecuencias negativas no solo para uno mismo sino también para los demás. Por ejemplo, al intentar proteger constantemente a los demás de las dificultades, podríamos privarlos de experiencias valiosas de aprendizaje y crecimiento. Los estoicos nos recuerdan que a veces la mejor forma de bondad es permitir que los demás enfrenten sus propios desafíos, brindándoles apoyo pero sin intervenir excesivamente en sus vidas. Además, la sociedad a menudo tiene expectativas poco realistas sobre la bondad. Se espera que seamos incondicionalmente compasivos, altruistas y sacrificados. Sin embargo, estas expectativas pueden llevar a una sensación de culpa y fracaso cuando no logramos cumplir con estos ideales imposibles. Los estoicos nos enseñan a ser realistas en nuestras aspiraciones y a reconocer nuestras limitaciones humanas. La clave, según el estoicismo, es encontrar un equilibrio. No se trata de rechazar la bondad, sino de practicarla de manera que sea sostenible y enriquecedora tanto para nosotros como para los demás. Este equilibrio requiere autoconciencia, reflexión y, a veces, el coraje de establecer límites saludables. Los riesgos psicológicos de la bondad constante. Adentrándonos más en la complejidad de la bondad constante, exploramos ahora sus riesgos psicológicos, un tema crucial en la intersección entre la ética estoica y la salud mental moderna. Practicar la bondad incondicional y constante puede parecer un ideal noble, pero es esencial preguntarnos, ¿a qué costo viene esta bondad perpetua para nuestra salud mental y emocional? Uno de los riesgos más significativos de una bondad excesiva es la pérdida de autenticidad. Cuando nos esforzamos constantemente por cumplir con las expectativas de bondad de los demás, podemos perder de vista quiénes somos realmente y lo que verdaderamente valoramos. Esta desconexión de nuestro verdadero yo puede llevar a un profundo sentimiento de insatisfacción y a la sensación de vivir una vida que no es realmente nuestra. Los estoicos, con su énfasis en vivir de acuerdo con la naturaleza y en la búsqueda de la virtud genuina, nos advierten sobre los peligros de vivir una vida que no está alineada con nuestros valores más profundos. Otro aspecto a considerar es el riesgo de ser manipulado debido a la bondad extrema. Las personas que son excesivamente buenas a menudo pueden ser vistas como blancos fáciles por aquellos que buscan aprovecharse de su naturaleza compasiva. Esta vulnerabilidad puede llevar a relaciones unilaterales donde el individuo bondadoso termina siendo explotado. Los estoicos nos enseñan la importancia de la sabiduría práctica, pronesis, un tipo de inteligencia que nos ayuda a navegar el mundo de manera efectiva, reconociendo cuándo y cómo ser buenos sin comprometer nuestra integridad o bienestar. Además, la bondad constante puede generar un conflicto interno cuando choca con nuestras propias necesidades y deseos. Este conflicto puede manifestarse en forma de resentimiento, agotamiento emocional o incluso una crisis de identidad. El estoicismo nos recuerda que aunque es valioso ser bueno con los demás, no debe hacerse a expensas de nuestra propia salud mental y emocional. Finalmente, es crucial reconocer que la bondad no es una moneda de cambio para la felicidad o la aceptación. A veces, en nuestro esfuerzo por ser buenos, podemos caer en la trampa de pensar que nuestra bondad nos garantizará amor, éxito o reconocimiento. Sin embargo, esta es una visión utilitarista de la bondad que los estoicos rechazarían. Para ellos, la bondad es un fin en sí mismo, no un medio para lograr otros objetivos. En resumen, la bondad es indudablemente una virtud, pero cuando se practica sin discernimiento o autoconocimiento, puede llevar a consecuencias negativas para nuestra salud mental y relaciones. Los principios estoicos nos ofrecen una guía valiosa para navegar estos desafíos, enfatizando la importancia de la autenticidad, la sabiduría práctica y el equilibrio entre el cuidado propio y el de los demás. Estas reflexiones nos invitan a repensar nuestra relación con la bondad, buscando una práctica más equilibrada y consciente de esta virtud esencial.
El estoicismo y la gestión de las relaciones personales. Avanzando en nuestra exploración de los riesgos ocultos de siempre ser bueno desde una perspectiva estoica, nos centramos ahora en cómo esta constante búsqueda de bondad impacta nuestras relaciones personales. El estoicismo, con su énfasis en la virtud, la sabiduría y el autoconocimiento, ofrece un marco útil para comprender cómo la bondad puede equilibrarse con la necesidad de mantener relaciones saludables. En primer lugar, es fundamental reconocer que la bondad no siempre equivale a complacer a los demás. A menudo, en un intento por ser percibidos como buenos, podemos caer en la trampa de complacer constantemente, lo que puede llevar a relaciones desequilibradas y poco saludables. Los estoicos nos enseñan que la verdadera bondad a menudo requiere de firmeza y, a veces, de decir no. Marco Aurelio, por ejemplo, enfatizaba la importancia de ser justo antes que complaciente. La bondad, desde esta perspectiva, no es simplemente hacer lo que los demás quieren o esperan de nosotros, sino actuar de manera que sea beneficiosa tanto para nosotros mismos como para los demás a largo plazo. Otro aspecto crucial es el equilibrio entre nuestra propia autonomía y las necesidades de las relaciones. Ser excesivamente bueno puede llevar a la autosacrificación, donde nuestras propias necesidades, deseos y aspiraciones quedan eclipsadas por las de los demás. Los estoicos, como Séneca, nos advierten contra la pérdida de nuestra autonomía en nombre de la bondad. Aunque es valioso y noble ayudar a los demás, no debería hacerse sacrificando nuestra esencia o ignorando nuestras propias necesidades. Además, la bondad incondicional puede crear dinámicas de dependencia en las relaciones. Cuando siempre estamos disponibles para resolver los problemas de los demás, podemos inadvertidamente fomentar una dependencia poco saludable. Epicteto, otro filósofo estoico, hablaba de la importancia de enseñar a otros a ser autosuficientes en lugar de hacerles dependientes de nuestra bondad. Esto no significa que no debamos ayudar, sino que debemos hacerlo de manera que empodere a los demás y fomente su crecimiento personal. La bondad también debe ser equilibrada con la honestidad y la sinceridad. En nuestras relaciones, ser siempre bueno puede significar evitar conflictos o no expresar nuestras verdaderas opiniones por miedo a herir los sentimientos de los demás. Sin embargo, esto puede llevar a relaciones superficiales y sin autenticidad. Los estoicos valoraban la franqueza y la honestidad, considerándolas fundamentales para relaciones genuinas y significativas. A veces, la bondad más profunda reside en ser honestos y directos, incluso cuando es incómodo. Por último, es esencial considerar cómo nuestra bondad afecta no solo nuestras relaciones personales, sino también nuestra relación con nosotros mismos. Los estoicos creían firmemente en el cuidado y respeto por uno mismo. Si nuestra bondad hacia los demás compromete nuestra autoestima, integridad o bienestar, entonces hemos perdido el verdadero sentido de lo que significa ser bueno. La autocompasión y el autocuidado no son actos de egoísmo, sino componentes esenciales de una vida virtuosa y equilibrada. En resumen, la gestión de las relaciones personales a través de la lente de la bondad estoica nos lleva a un equilibrio entre ser serviciales y mantener nuestra integridad y bienestar personal. Nos enseña a ser bondadosos de manera auténtica y saludable, no solo para beneficiar a los demás, sino también para cultivar nuestro propio crecimiento y felicidad. Los estoicos nos recuerdan que una vida virtuosa incluye tanto el cuidado de los demás como el cuidado de uno mismo, y que la verdadera bondad se encuentra en este delicado equilibrio. La bondad y el conflicto con la justicia personal. Explorando más profundamente la dimensión ética de la bondad constante, llegamos a un aspecto crucial, el conflicto entre la bondad y la justicia personal. Este dilema ético es especialmente relevante cuando consideramos los principios del estoicismo, que pone un fuerte énfasis no solo en la virtud y la sabiduría, sino también en la justicia como un componente clave de una vida bien vivida. La bondad, en su forma más pura y desinteresada, es a menudo vista como un acto de altruismo, donde los intereses y el bienestar de los demás se colocan por encima de los propios. Sin embargo, ¿qué sucede cuando esta bondad entra en conflicto con nuestra propia justicia y derechos personales?
¿Cómo podemos equilibrar el acto de ser buenos con los demás y al mismo tiempo ser fieles a nosotros mismos y a nuestros principios? El estoicismo nos enseña que la virtud no reside en el acto de dar indiscriminadamente o en la autosacrificación constante, sino en la habilidad de discernir cuándo y cómo actuar de manera que sea justa tanto para nosotros mismos como para los demás. Marco Aurelio escribió extensamente sobre la importancia de vivir una vida que sea justa y en armonía con la naturaleza. Para él, la bondad sin justicia no es verdadera bondad, ya que ignora el bienestar y la dignidad del individuo. Este conflicto se manifiesta en numerosas situaciones cotidianas. Por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿hasta qué punto debemos ser complacientes y serviciales con nuestros colegas o superiores, especialmente si esto significa ignorar nuestras propias necesidades o valores? En las relaciones personales, ¿cómo gestionamos la tensión entre ser compasivos y mantenernos fieles a nuestros límites personales? Los textos estoicos nos ofrecen valiosas reflexiones sobre estos dilemas. Séneca, por ejemplo, nos advierte sobre los peligros de la complacencia y la pérdida de la propia voz en el afán de agradar a los demás. Nos recuerda que ser bueno no significa renunciar a nuestra propia voz y valores, sino encontrar la manera de expresar nuestra bondad de manera que no comprometa nuestra integridad personal. La justicia personal, desde la perspectiva estoica, no es solo un derecho, sino un deber. Somos responsables no solo de actuar justamente hacia los demás, sino también de asegurarnos de que no nos hacemos injusticia a nosotros mismos. Esto implica un constante ejercicio de reflexión y autoanálisis, donde evaluamos nuestras acciones no solo por su impacto en los demás, sino también por cómo se alinean con nuestros valores y principios más profundos. Por lo tanto, la bondad, en su expresión más estoica, no es una entrega ciega a los deseos y necesidades de los demás, sino una práctica equilibrada que respeta tanto la dignidad de los otros como la propia. Se trata de encontrar ese punto de equilibrio donde nuestra bondad no se convierte en una carga para nuestra justicia personal, sino que ambas coexisten y se refuerzan mutuamente. En última instancia, esta perspectiva estoica nos desafía a repensar nuestra comprensión de la bondad, animándonos a practicarla de manera que sea verdaderamente justa y equitativa, tanto para nosotros mismos como para el mundo que nos rodea. La dicotomía de control en la práctica de la bondad. La dicotomía de control, un concepto fundamental en el estoicismo, ofrece una perspectiva esclarecedora sobre cómo abordar la práctica de la bondad en nuestras vidas. Este principio nos enseña a diferenciar entre lo que está en nuestro control y lo que no lo está, una distinción crucial cuando nos esforzamos por ser siempre buenos. En el contexto de la bondad, la dicotomía de control nos invita a reflexionar sobre nuestras intenciones y acciones y cómo éstas se relacionan con los resultados que no podemos controlar. A menudo, nos esforzamos por ser buenos con la esperanza de influir en los demás o en situaciones específicas, pero la realidad es que el comportamiento y las reacciones de otras personas están fuera de nuestro control. Los estoicos, como Epicteto, nos recuerdan que lo único que podemos controlar son nuestras propias acciones y actitudes, no las de los demás ni los resultados de nuestras acciones. Aplicar este principio al acto de ser bueno significa reconocer que, aunque nuestras intenciones sean puras y nuestras acciones sean virtuosas, no siempre podemos garantizar que serán recibidas como esperamos o que tendrán el efecto deseado. Esto no significa que no debamos esforzarnos por ser buenos, sino que debemos hacerlo sin apego a los resultados. La verdadera bondad, desde esta perspectiva, se convierte en un acto en sí mismo, no un medio para alcanzar un fin específico. Además, la dicotomía de control nos ayuda a mantener un equilibrio emocional frente a las reacciones de los demás. Si nuestra bondad es rechazada o malinterpretada, podemos sentirnos frustrados o desilusionados. Sin embargo, al recordar que no podemos controlar cómo los demás reciben nuestra bondad, podemos mantener la serenidad y continuar actuando de acuerdo con nuestros principios, sin dejar que la desaprobación o la incomprensión nos desaliente. Este enfoque estoico también nos libera del peso de tratar de ser siempre buenos para todos en todo momento.
Reconocer que no podemos controlar todas las variables en nuestras interacciones con los demás nos permite ser bondadosos de una manera más auténtica y menos forzada. Nos enseña a ser buenos por elección y convicción, no por la presión de cumplir con expectativas externas. Por último, la dicotomía de control en la bondad también se refiere a aceptar nuestras propias limitaciones. Aceptar que no somos perfectos y que nuestra capacidad para ser buenos tiene límites nos permite ser más compasivos con nosotros mismos y, por extensión, con los demás. Nos ayuda a entender que ser bueno no es una cuestión de todo o nada, sino un esfuerzo constante y consciente que se adapta a las circunstancias cambiantes de la vida. En resumen, la dicotomía de control es una herramienta poderosa para navegar la complejidad de ser siempre bueno. Nos enseña a enfocar nuestra energía en lo que podemos controlar, nuestras propias acciones y actitudes, y a soltar lo que está fuera de nuestro alcance. Este enfoque no solo nos hace más resilientes y equilibrados, sino que también enriquece nuestra práctica de la bondad, haciéndola más genuina y sostenible a largo plazo. Casos prácticos. Cuando la bondad se convierte en lastre. En la exploración de los riesgos ocultos de ser siempre bueno, nos encontramos con numerosos casos prácticos donde la bondad excesiva puede convertirse en un lastre. Estas historias reales ilustran cómo, a pesar de las mejores intenciones, ser demasiado bueno puede resultar contraproducente, tanto para nosotros mismos como para los demás. El análisis de estos casos a través de la perspectiva estoica arroja luz sobre cómo podemos equilibrar nuestra inclinación a ser buenos con la necesidad de mantener un sentido de autoconservación y respeto por la autonomía de los demás. Un ejemplo clásico es el de los padres extremadamente protectores y complacientes. Estos padres, movidos por el amor y el deseo de ver a sus hijos felices, a menudo terminan satisfaciendo todas sus demandas, protegiéndolos de cualquier dificultad y fracaso. Aunque esto puede parecer una forma de bondad, a largo plazo, puede ser perjudicial para el desarrollo de los niños. Al no enfrentar desafíos ni aprender a manejar la decepción, los niños pueden crecer sin las habilidades necesarias para navegar por el mundo real. Los estoicos, como Epicteto, enseñaban que la adversidad y el desafío son aspectos esenciales de la vida que nos ayudan a crecer y fortalecernos. En este caso, una bondad bien intencionada, pero mal aplicada, priva a los niños de experiencias de crecimiento valiosas. Otro caso común es el de las relaciones de amistad o amorosas donde una persona se esfuerza constantemente por complacer y satisfacer las necesidades de la otra, a menudo a expensas de sus propias necesidades y deseos. Aunque esto puede parecer una demostración de amor o amistad genuina, puede llevar a una relación desequilibrada y codependiente. La persona que siempre da puede terminar sintiéndose agotada, resentida y desvalorizada, mientras que la otra persona puede desarrollar una dependencia insalubre o dejar de valorar la relación. La bondad, en este contexto, se convierte en una carga tanto para el dador como para el receptor. Los estoicos nos recordarían que el respeto mutuo y la autonomía son fundamentales en cualquier relación saludable y que la verdadera bondad debe ser equilibrada y recíproca. En el ámbito laboral, ser excesivamente complaciente y siempre dispuesto a asumir tareas adicionales puede llevar a un agotamiento y a ser visto como alguien que puede ser fácilmente explotado. Aunque inicialmente puede parecer una forma de ser un buen compañero de trabajo o un empleado diligente, a largo plazo, puede conducir a una falta de reconocimiento y a una disminución en el respeto por parte de los colegas y superiores. Los estoicos nos aconsejarían mantener un equilibrio entre ser útiles y proteger nuestro tiempo y energía, recordándonos que nuestra primera responsabilidad es con nosotros mismos y nuestro bienestar. Estos casos prácticos demuestran que la bondad, cuando se lleva al extremo y sin las debidas consideraciones, puede tener consecuencias negativas. La enseñanza estoica aquí es clara: la bondad debe ser equilibrada, consciente y practicada con un sentido de respeto tanto por uno mismo como por los demás. De esta manera, la bondad no se convierte en un lastre, sino que permanece como una virtud que enriquece nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Encontrando el equilibrio estoico en la bondad.
En nuestra búsqueda de comprender los riesgos ocultos de ser siempre buenos, hemos navegado a través de varias dimensiones de la bondad y su interacción con los principios estoicos. Llegamos ahora a un punto crucial: encontrar el equilibrio entre la práctica de la bondad y el mantenimiento de nuestro bienestar personal. Esta reflexión final se centra en cómo podemos incorporar la bondad en nuestras vidas de una manera que sea tanto enriquecedora para los demás como sostenible y saludable para nosotros. El equilibrio estoico en la bondad comienza con el reconocimiento de que ser bueno no significa renunciar a nuestra propia identidad, necesidades o aspiraciones. Es importante recordar que la verdadera bondad surge de un lugar de autenticidad y no de la obligación o el deseo de complacer a los demás. Los estoicos, con su énfasis en vivir de acuerdo con la naturaleza y en la búsqueda de una vida virtuosa, nos recuerdan que el cuidado de uno mismo no es contrario a la práctica de la bondad, sino que es un componente esencial de ella. La autenticidad en la bondad también implica reconocer y aceptar nuestras limitaciones. Somos seres humanos finitos con recursos limitados, tanto emocionales como físicos. Aceptar estas limitaciones no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. Esta aceptación nos permite practicar la bondad de manera que sea sostenible y no nos lleve al agotamiento o al resentimiento. La bondad practicada con sabiduría y autocomprensión es mucho más poderosa y genuina que la que se practica por compulsión o por un sentido distorsionado del deber. Otro aspecto crucial para encontrar el equilibrio en la bondad es la dicotomía de control. Este principio estoico nos enseña a enfocarnos en nuestras acciones e intenciones y a soltar el apego a los resultados. Al practicar la bondad, debemos hacerlo por el valor intrínseco del acto en sí, no por lo que esperamos recibir a cambio o por el impacto que esperamos tener. Esta perspectiva nos libera de la decepción y nos permite ser buenos de manera más constante y serena. Además, el equilibrio estoico en la bondad implica un enfoque consciente y deliberado. En lugar de reaccionar automáticamente a las necesidades de los demás, debemos tomar decisiones reflexivas sobre cuándo y cómo ser buenos. Esto significa establecer límites saludables, decir no cuando es necesario y asegurarse de que nuestra bondad no comprometa nuestro bienestar o valores. Los estoicos nos enseñan que la reflexión y la deliberación son clave para una vida virtuosa. Por último, es esencial reconocer que la bondad no es un camino solitario. La verdadera bondad se nutre y crece en comunidad, en la interacción y el apoyo mutuo. Ser bueno con los demás y permitir que los demás sean buenos con nosotros crea un ciclo virtuoso de bondad que beneficia a toda la comunidad. En este sentido, la bondad es tanto un regalo que damos como uno que recibimos. En resumen, encontrar el equilibrio estoico en la bondad es un ejercicio de sabiduría, autocomprensión y reflexión. Se trata de equilibrar nuestra inclinación natural a ser buenos con el cuidado de nuestro propio bienestar y la aceptación de nuestras limitaciones humanas. Al hacerlo, no solo enriquecemos nuestras propias vidas, sino que también contribuimos al bienestar de los que nos rodean de una manera más profunda y significativa. La bondad, entonces, se convierte no en un lastre, sino en una fuente de fortaleza, satisfacción y conexión genuina con los demás. Hemos recorrido juntos un camino revelador, descubriendo los riesgos ocultos de ser siempre el bueno, y cómo la sabiduría estoica nos ofrece una perspectiva equilibrada y realista sobre este tema. Recordemos que la virtud y la bondad son fundamentales, pero siempre deben ir de la mano con el autoconocimiento, el respeto por nuestras propias necesidades y límites, y un entendimiento claro de nuestras intenciones. Espero que este video les haya proporcionado una nueva visión sobre la importancia de encontrar un equilibrio saludable en nuestras interacciones y decisiones. ¿Han experimentado alguna vez las consecuencias de ser siempre el bueno? Me encantaría leer sus historias y reflexiones en los comentarios. Si este video les ha sido útil o les ha brindado una nueva perspectiva, no olviden darle me gusta y compartirlo. También, suscríbanse al canal para más contenido que les ayude a navegar la vida con sabiduría y equilibrio. Gracias por acompañarme en este viaje de exploración y entendimiento.
Recuerden, el camino hacia una vida estoica equilibrada y plena está lleno de aprendizajes y descubrimientos. Para finalizar, te invito a ver nuestro video 2025 Consejos estoicos para vivir sin preocupaciones. Allí, profundizaremos aún más en cómo el estoicismo puede ayudarnos a enfrentar la vida con serenidad y fortaleza.